Mira, y nosotros estamos muy contentos en nuestro programa Camino al Sol porque ya iniciamos así como que formalmente una conversación con nuestros amigos de Gamma Knife Dominicano. Y precisamente es un centro que ofrece una alternativa en tecnología, pero muy aplicada a lo que es la parte de la neurociencia y todo eso. Y nosotros queremos darle los buenos días y la bienvenida al doctor Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, para que hablemos precisamente sobre el método, qué es lo que implica todo esto. Doctor, buenos días y bienvenido y gracias por lidiar con el tráfico y acompañarnos. Muy buenos días a todos ustedes, buenos días a toda su audiencia. Todos los Camino al Sol oyentes. Sí. Buenos días, doctor. Yo hablaba de neurociencia, pero es todo lo que es la neurocirugía, realmente, que es otro campo. Doctor, hablemos de el método Gamma Knife. Bien, el Gamma Knife es una herramienta neuroquirúrgica que vino a República Dominicana ya en el 2011, pero que existe en el mundo desde los años 50. Lógico, ya las versiones han ido siendo sofisticadas por la tecnología. Sí. Tecnología que cuando nos sirve, nos sirve para los propósitos adecuados, puede dar resultados maravillosos. Y como ustedes venían hablando hace un ratito, también puede haber resultados desastrosos, pero no se aplica en Gamma Knife. En Gamma Knife los resultados son buenos porque lo que hace el Gamma Knife es ser un método para aplicación precisa de radiación con precisión quirúrgica. Bien. De tal manera que quien inventó el Gamma Knife, que fue un neurocirujano sueco, el profesor Lars Leksell, él al mismo tiempo acuñó el término o el concepto de la radiocirugía. La radiocirugía consiste en la aplicación de altas dosis de radiación con una gran precisión submilimétrica a pequeños volúmenes de tejido. Entonces, lo que sirve es para corregir la alteración de crecimiento de células tumorales a partir del efecto biológico que la radiación induce en este tipo de lesiones, o también permite el Gamma Knife, fuera del tratamiento de tumores, la modificación del funcionamiento del sistema nervioso en áreas focalizadas a partir de hacer pequeñas lesiones que lleven, por ejemplo, a interrumpir una vía de dolor o a interrumpir una vía de propagación de actividad eléctrica anormal o a interrumpir una alteración del movimiento, como por ejemplo un temblor. Entonces, es una herramienta muy polivalente que no viene a sustituir el bisturí convencional que utilizamos los neurocirujanos ni las cirugías, pero en algunas áreas de la neurocirugía ya ha podido eliminar algunos procedimientos, hacerlo cada vez más escasos. Doctor, cuando usted habla de modificar ciertos comportamientos, ¿han tenido experiencia con personas que tengan epilepsia o ese tipo de enfermedades? Sí, las hemos tenido. Casualmente, quien les habla, además de ser neurocirujano, tiene una subespecialidad en lo que le llaman neurocirugía funcional, que es el tratamiento por métodos quirúrgicos de las alteraciones del funcionamiento del cerebro. Y hacemos en el país cirugía para epilepsia. Casualmente vamos para Colombia mañana, donde ustedes estaban al si Congreso. quiere que le acompañe, nosotros vamos. Bueno, acompañen a través de sus recomendaciones. Vamos al Congreso Latinoamericano de Epilepsia a ver y hablar sobre las nuevas modalidades que hay para el tratamiento de esta condición. Pero aquí hemos estado realizando cirugía para epilepsia por diferentes métodos y vías. Y hemos utilizado el Gamma Knife para el tratamiento de epilepsia hiperrefractaria en pacientes que tienen la necesidad de que interrumpamos vía de propagación de actividad eléctrica normal. Y hemos hecho en el país ya lo que le llaman la callosotomía, que es la división de una estructura que está entre los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso, por donde se propagan rápidamente las actividades eléctricas normales en pacientes que tienen epilepsia multifocal, es decir, que tienen múltiples focos y que lo que tenemos que hacer es que interrumpir esa propagación.
Pero también existe el procedimiento de hacer cirugía para epilepsia en pacientes que tienen epilepsia localizada, por ejemplo, en el lóbulo temporal, y que tenemos que eliminar una parte del tejido de donde se propagan esas actividades eléctricas normales. Doctor José Orlando Vidó, del Centro Gamma Knife. ¿Cómo se hacía eso antes? Bien, se hacía antes por método de cirugía abierta, y de hecho se sigue haciendo. Nosotros, hace un tiempo yo escuché a una persona decir que quien tiene un martillo en la mano le ve a todo el mundo cabeza de clavo. Y nosotros evitamos esa forma de pensar y de actuar, y tratamos de tener todas las herramientas para a nuestros pacientes ofrecerle el método que más se ajusta a su patología y al mismo tiempo a la condición particular de cada paciente. Entonces, hay todavía espacio para la cirugía abierta, pero hay algunos pacientes que por alguna razón no pueden someterse a la cirugía abierta, y entonces son candidatos a un procedimiento menos invasivo con el Gamma Knife. Ahora, debo aclarar que este no es la mayoría de las indicaciones del Gamma Knife. El Gamma Knife se usa principalmente para tratamiento de tumores, y la patología tumoral que más frecuentemente en el mundo se indica para Gamma Knife es las metástasis de cáncer. Es decir, una persona tiene metástasis de un cáncer conocido hacia el cerebro. Antes había que someterle a una cirugía abierta. Hoy rara vez hay que hacerlo, porque la gran mayoría de las lesiones metastásicas responden muy bien a la radiocirugía. También antes había que someter a este paciente a radioterapia, que es un concepto diferente donde se aplican múltiples sesiones de baja dosis con poca precisión. En la radiocirugía nosotros podemos, esta radioterapia podía controlar las metástasis, pero el problema es que al ser múltiples sesiones con aplicación poco precisa a todo el cerebro, por ejemplo, estos pacientes podían tratar sus metástasis, pero quedaban con una imposibilidad de volverse a tratar metástasis que pudiesen salir más adelante, porque el cerebro tiene un límite para recibir la radiación, y entonces estos pacientes quedaban con deterioro cognitivo, de ese deterioro cognitivo que muchas veces ustedes hablan acá, y alteraciones cognitivas, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente tiene metástasis hoy en día, podemos tratar en la enorme mayoría de los casos con radiocirugía de manera eficaz y efectiva las lesiones en el momento, y si en el decorrer de su evolución, como normalmente le prolongamos la vida a los pacientes, si tienen nuevas metástasis, la podemos volver a tratar de nuevo. He tenido casos de pacientes que en el transcurso de su enfermedad le hemos tratado en 5, 6, 7 ocasiones diferentes en el transcurso de 4, 5, 6 años, lo que significa que se prolonga efectivamente la vida de los pacientes. Lógico, no curamos el cáncer original, porque esta metodología, esta herramienta es exclusiva para el cerebro, para las lesiones intracraneales, y también para lesiones intraorbitarias, algunas lesiones intraorbitarias, pero se prolonga la calidad y la cantidad de vida de los pacientes. Hay tumores benignos que son indicación frecuente, muy frecuente de Gamma Knife, como por ejemplo los remanentes tumorales de meningiomas o de adenomas de la hipófisis, o los tumores del nervio auditivo, lo que le llaman los schwannomas vestibulares. Por ejemplo, el schwannoma vestibular, en la época que yo me entrené como neurocirujano, era indicación de cirugía abierta, y estos pacientes quedaban con mucha frecuencia con lesión del nervio facial, con la boca torcida, y tenían riesgos de las complicaciones inducidas por una craneectomía o una apertura del cráneo y manipulación de la región de la fosa posterior. Con el paso del tiempo y la emergencia de la radiocirugía, prácticamente ha desaparecido la cirugía del schwannoma. ¿Por qué? Porque cuando se detectan tempranamente y tienen un pequeño volumen, tú los puedes tratar de manera eficaz con radiocirugía, y esto les controla su crecimiento, en muchos casos les reduce el volumen y no tiene los riesgos de lesión del nervio facial, ni de anestesia general, ni de infección. Con todo el riesgo que eso conlleva. Exactamente. Doctor, hablemos de República Dominicana.
¿cuáles son la mayor frecuencia de casos que ustedes están viendo? La mayor frecuencia de casos está en los meningiomas residuales, los adenomas de hipófisis y las malformaciones arteriovenosas, que es otra indicación. Por ejemplo, yo tengo en mi memoria muy fresca una experiencia de mi primera semana como residente de neurocirugía. Okay. Yo hice mi especialización en Brasil, en el hospital de la Universidad Federal de Sao Paulo, y me tocó entrar con mi profesor que en esa época tenía un año menos de lo que yo tengo ahora. y duramos 16 horas operando una malformación arteriovenosa. Wow. 16 horas. Mi profesor salió de ahí, un hombre muy fuerte, con un tromboembolismo pulmonar. Por Dios. Del tiempo que estuvo con las piernas hacia abajo. Claro. Y con, lógico, estaba un poquito sobrepeso. Y fumador. Entonces, pero todo esto llevó, más el tiempo en esa cirugía, que él estuviese al borde de la muerte. Yo no recuerdo la última vez que yo tuve que hacer la cirugía de una malformación arteriovenosa. ¿Por qué? Porque la radiocirugía prácticamente eliminó la necesidad de una cirugía abierta por malformación arteriovenosa. Lógico, también hay otras metodologías coadyuvantes como la endovascular. Ya en nuestro país hay varios neurocirujanos endovasculares que pueden embolizar por intraarterialmente estas malformaciones, pero la radiocirugía permite un control de las malformaciones arteriovenosas mayor y a duración a más largo periodo de seguridad que una embolización. ¿Por qué? La embolización, a la que no critico, pero es su característica, permite obstruir una malformación. Y para recordarles a ustedes, que seguro lo saben, y a los amigos que nos escuchan, que una malformación arteriovenosa es como si fuese un nido de arterias y venas malformadas, como si fuese una maraña que está dentro del tejido cerebral y que es frágil, se puede romper, puede sangrar, o también puede robar flujo sanguíneo de áreas adyacentes y llevar a déficit o producir convulsiones. Entonces, con la radiocirugía nosotros podemos aplicar altas dosis de radiación y esta malformación se va cerrando progresivamente, lentamente, hasta curarla. La embolización, por ejemplo, la cierra de manera inmediata, pero ella se puede recanalizar. De tal manera que hoy en día otra patología que ha ido huyendo del quirófano es la malformación arteriovenosa, y con más frecuencia también huyendo de las salas de embolización. Wow. Interesante. Hay una pregunta, doctor, de una Camino al Sol oyente. Ella dice que si Gamma Life servirá para la migraña. No, para la migraña no. Okay. La migraña es una condición de la cual soy portador, que sí, no tiene una estructura cerebral en donde uno podría focalizar un tratamiento como una alteración de la estructura del cerebro. Pero sí es muy eficaz el Gamma Knife para otro tipo de dolor, que es un dolor muy angustiante en los portadores, que es la llamada neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor lancinante en forma de choque eléctrico que ocurre en una hemicara, normalmente en uno de los ramos del llamado nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio que recoge la sensibilidad por 3 ramos, por eso se llama trigémino. Okay. Entonces, un ramo frontal, uno maxilar y otro mandibular. Y la lleva hasta un ganglio que se conecta con la raíz del nervio que está conectada al cerebro en una región llamada tallo encefálico. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes que tienen neuralgia tienen algo irritando la raíz del nervio en la región intracraneal de la fosa posterior, que puede ser una arteria, puede ser una malformación vascular, puede ser un pequeño tumor, la mayoría de veces benigno. Y estos pacientes tienen una necesidad de mejorar con altas dosis de medicamentos neuromoduladores como la carbamazepina, como la pregabalina, que son eficaces, pero en muchos pacientes generan efecto adverso de somnolencia, imposibilidad de manejar vehículos, imposibilidad de estar solo, a veces se duermen en cualquier sitio. Otros pacientes tienen trastornos cardíacos por altas dosis que tienen que tomar, le produce bradicardia, entonces, o algunos tienen alergia o intolerancia gástrica. Entonces, la radiocirugía es el método más seguro
para tratar la neuralgia del trigémino, porque podemos focalizar una alta dosis de radiación a la raíz del nervio y lesionar selectivamente solo las fibras que transmiten el dolor a través del nervio, preservando las que transmiten el tacto superficial y profundo. Entonces, sin dejar anestesia, ¿de acuerdo? Okay. Y el paciente obtiene su mejoría alrededor de 6 semanas después de aplicarse el Gamma Knife. Y esa es una mejoría que es normalmente muy duradera, pero podría volver en media alrededor de unos 5 años después de aplicada y podría volverse a aplicar de nuevo. Ya. Doctor, hablemos de efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de la neuralgia del trigémino, es el procedimiento que menos chance tiene de generar efectos secundarios. Yo hago cirugía para neuralgia del trigémino por múltiples vías. Okay. Y de todas las que utilizo, todas son buenas, porque si no, no la utilizaría. Claro. Pero se aplican a cada paciente de acuerdo al caso. Con el caso. Entonces, dentro de las opciones, el único chance de complicación de una radiocirugía para una neuralgia del trigémino es la posibilidad de dar anestesia o disminución de la sensibilidad. El único. Por ejemplo, si lo comparamos con una cirugía abierta para descomprimir el nervio trigémino, que te da el chance de la anestesia general, que te pone un riesgo, o el chance de la meningitis o de la lesión vascular, eso no tiene nada que ver. Claro. Y es un porcentaje muy bajo de los pacientes que lo tienen. En cuanto, por ejemplo, a la radiocirugía, porque tenemos que hablar de riesgo basado en cada indicación, no es el mismo para todas las indicaciones. Totalmente. En sentido general, en la radiocirugía, por ejemplo, para lesiones tumorales del cerebro, aquellas que están en la superficie del cerebro tienen un riesgo muy bajo por la radiocirugía. Los riesgos mayores están relacionados a lesiones que están dentro del tejido cerebral, circundados por mucho cerebro, y que además son lesiones que por su naturaleza ameritan de que le demos una dosis muy alta de radiación. Okay. Entonces, esos casos tienen un chance, en alrededor de un 6% de los pacientes, de reaccionar de manera exagerada a la radiación en cuanto a la forma en que el cerebro la asume, como si fuese una alergia. Alrededor de un 6% de la población a la que le damos radiocirugía pudiese reaccionar con una alergia, que es como una inflamación de su cerebro, producto de la radiación. Y no son en todas las patologías, son unas patologías que ameritan de dosis más alta de radiación por su naturaleza y que están envueltas por mayor tejido cerebral. Pero eso es controlado y no hay La gran ventaja es que esta condición se controla normalmente con medicamentos que bajan la inflamación y que ayudan a la recuperación del tejido cerebral. En malformaciones arteriovenosas existen los riesgos de formación de quistes, pero esto es una condición que ocurre con cualquier forma de aplicación de radiación. Buenísima esta conversación que hemos tenido con el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. Doctor, la gente que quiera más información, ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Por la página del Centro Gamma Knife Dominicano, que se llama a sí mismo, www.gammaknifedominicano.do. Y los teléfonos 809-732-1731, que son los del Centro Gamma Knife Dominicano. Esta es una conversación que apenas inicia, doctor José Orlando. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno tener este segmento en Camino al Sol, donde cada 2 semanas tendremos entonces una conversación con uno de los especialistas del Centro Gamma Knife Dominicano, precisamente para conocer más sobre esta tecnología aplicada a la salud que está llevándole mucha tranquilidad a mucha gente y a muchas familias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la recepción. Muchas gracias, doctor. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.